So, we are ready to start. Entonces ahora estamos listos para empezar la prédica. I prepared something else yesterday, Bueno, yo preparé ayer algo diferente, but this morning, pero esta mañana I felt it's very important to preach about the subject of faith. yo sentí en mi corazón predicar sobre el tema de la fe. Amen. Amén. We all need faith. Porque todos necesitamos fe. Amén. And one of it, this is one of the three biggest things. Y dice la palabra que es una de las tres cosas Yeah. más importantes. La fe. Yeah, we know faith, Nosotros sabemos fe, hope, esperanza, and love. amor. The biggest of them Y dice is que la más grande de todas ellas love. es el amor. Amen. This is the So, second. yeah, this is the second. La fe es la segunda más But importante. they are keeping together. Ajá, pero ellas se mantienen juntas. So it's in Hebrew 11:1. Vamos al libro What is de faith? Vamos al libro de Hebreos para leer qué es la fe. Amén. Yeah. Ya, we pray. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias Amen. por esta palabra, Señor, que has puesto en el corazón, Señor, de nuestro líder. Bendito Dios, recibimos esta palabra, lo atesoramos en prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para poder recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amen. Ya, I will read. Yeah. Ya voy a leer. Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amen. Amén. Amén. So we see it's a substance. Acá dice que es una sustancia. So it's like of the things we hoped for. Es de las cosas que uno espera. It's like hope is coming before faith. Entonces, ¿qué significa? Que la esperanza viene antes de la fe. So without hope, you cannot get faith. Entonces, si tú tienes esperanza, tú no puedes tener fe. We all hope for things, Porque todos esperamos cosas, and that is not the evidence. pero eso no es la evidencia. But evidence is faith. Dice que la evidencia es la fe. Amen. Amén. So it's like the substance. Entonces es como una... Lo que dice acá certeza, en inglés dice You have sustancia. a sofa. O sea, es como algo... You can hope for a sofa. Ajá, es algo concreto, algo You can talk seguro. about the sofa. Por ejemplo, de repente tú no ves el sofá, pero empiezas a hablar de un sofá. But this is the substance. Pero este ya es la sustancia, la I can certeza, feel it. I la can seguridad. Yo ya lo puedo tocar. It has a substance. Entonces esto tiene una It's here sustancia. now. Ya está aquí. That's how it is with faith. Así funciona con la fe. It's more evidence than the things you can see in this world. ¿Qué significa? Que hay cosas más evidentes que las cosas que It's vemos the en este highest. mundo. Son las cosas más altas. It's the highest evidence Es la evidencia más, la evidencia mayor that you have this in your heart. de que esto dice lo debes tener en tu corazón. Evidence of things not seen. Dice la evidencia de las cosas que no se ve. We don't see it, Sí, aún si yo no lo veo, but we have seen it in the spirit. pero yo lo tengo que ver en el espíritu. That is the most Es evidence. lo más evidente. We know that we know that we know. Exacto. Es cuando tú sabes que sabes, It's yours. que es tuyo, It's mine. es mío. Amen. Amén. Amen. Ujú. So then we can go to what it's not. Ahora vamos a ver qué no es fe. It's not wishes. No es un deseo. La fe no es un I deseo. wish. Es cuando dice, ay, yo deseo. I have faith. Tengo fe, yo deseo tal cosa. That is not faith. Eso no es fe. I wish it should be like this. Yo deseo que debería ser así. God, I wish this. Y le dice, ay, Señor, yo deseo esto. It's not Eso faith. no es fe. Ujú. And sometimes we can fantasize. Y algunas veces empezamos a fantasear. I say, this is faith.
Y pensamos que eso es fe. But you're not honest. No, pero tú no eres honesto. We must be honest to ourselves. Debemos ser honestos con Because nosotros the mismos. faith know when it's faith. Porque la fe misma conoce cuándo es fe. Yeah, but it's so hard. I will live in this fantasy. Pero de pronto empiezas a vivir tus fantasías, I know they tus have faith, but I imaginaciones. create my own faith. Entonces tú dices, ay, yo tengo mi propia fe y empiezo a crear mi propia fantasía. Then you like, I'm not connected. Y de pronto te empiezas, pero dices, no I'm me in puedo my own conectar. world, ¿Por qué? Porque estás en tu propio Yeah, mundo, I have faith. aquí en tu cabeza. but it's not. Y tú dices, tengo fe, pero eso no es fe. No. No. And it's not a lie. Y no es una mentira. The faith is connected to the Word of God. Porque la fe se conecta con la palabra de Dios. If it's Amén. against the Word of God, Si lo que tú estás esperando es contrario a la it's palabra de not Dios, faith. no es fe. You have faith in the wrong thing. Entonces estás teniendo fe en algo contrario. You have faith in a lie. Porque estás teniendo fe para una mentira. People can preach. Mucha gente puede If they predicar. preach a lie Si ellos predican una and mentira you catch that, y eso entra a ti, it has consequences. va a traer consecuencias. Amen. Amén. So that's why they can attack you Y es por eso que la gente puede atacarte. because they have heard a word Porque ellos han escuchado una palabra and they have faith in this word or this lie from the enemy. y ellos han creído la mentira del diablo. Then they start to attack you Entonces empiezan a atacarte. because I have heard from God, but it was a lie. Hay cristianos que dicen he escuchado de parte de Dios, pero es una mentira. And they think they're serving the Lord Y ellos piensan aún que están sirviendo because al they Señor believe in a lie. porque han creído una mentira. We must believe in the word of God. Debemos creer en la palabra de Dios. And the Amén. word of God is connected to love. Y dice que la palabra de Dios se conecta con el You amor. don't attack your brother and sister. La palabra dice tú no debes atacar a tu hermano o If tu you love hermana. them. Dice si tú los amas. That is from the enemy. Porque eso, el ataque viene del enemigo. And that's a sad that is situation in many churches. Y es triste la situación de muchas iglesias Believing lies from the enemy. que creen mentiras del diablo. Because they're not asking, where is this coming from? Porque ellos no preguntan, pero ¿de dónde están viniendo estos rumores? ¿No? Estas mentiras. Is this the truth? ¿Es verdad o no es verdad? We must love the truth. Entonces nosotros tenemos Amén. que amar la verdad, buscar Amén. la verdad. Amén. So, faith is working in love. Entonces la fe trabaja en el amor. That's all what it's about. Y de eso se trata todo. Our faith is connected to love. Nuestra fe tiene que estar conectada al amor. Our walking is connected to faith and love. Mi caminar tiene que estar conectado al amor. Faith is working in love, Mi fe debe trabajar en in amor, true love. en verdadero amor. The intention is love. La intención debe ser amor. The intention is good for others Que nuestras intenciones sean buenas para because otros. God is love. Porque Dios es amor. Amen. Amén. So our faith is from God, Entonces nuestra fe dice que viene and de we Dios receive it y la by recibimos. hearing Dice que la recibimos por el oír the word of God. la palabra de Dios. It's coming, Así viene la fe. and all of us we have faith, Entonces todos nosotros tenemos una medida de fe. little No importa or pequeñita bigger faith. o más grande. We all have faith. Pero todos tenemos fe. So Amén. it's so En Cristo. important to have faith in Christ Jesus, Pero es importante tener fe en Cristo Jesús. and that is connected to the word of God. Y eso se conecta con la palabra de Dios. And also, faith has action. Pero algo más que tiene la fe es acción. Both faith and love must have action. La fe y el amor necesitan acción. You have people that say, "Oh, I love you," Pues escuché mucha gente que te dice, ay, te amo. but they cannot see it. Pero You can say, "I love you," de repente tú no lo puedes ver. te amo, De repente yo le digo a ella, but te I'm amo. not showing it Y si with yo no my lo, actions. pero si yo no lo muestro con mis If acciones, the action is saying the opposite, porque si mis acciones dicen lo opuesto, do you think that she will believe it? ¿ustedes creen que ella va a creer que yo la amo? No, No. because my action is speaking Mis acciones van a hablar more than my words. más que mis palabras. Amen. Amén. So it should be with the faith. Entonces, y así debe ser la My fe. action Mis acciones should speak about my faith. deben hablar de mi fe. Amen. Amén. Me muevo en fe. Then it's connected to the will of God. Y ahí se debe conectar con la voluntad de If Dios. God's saying, go there, Si Dios me dice, ve allá, we go there in faith. nosotros vamos allá en fe.
and in action. y en acción. Tenemos We que don't poner know what is in front of us. acción. Aún si yo no sé qué What- me va a pasar allá, What will happen? qué pasará, qué hallaré allá. But we want to obey the Lord. Pero si yo obedezco al Señor, tengo que So ir. we act, Entonces yo actúo en fe. and then we can experience many good things. Entonces ahí voy a empezar a experimentar muchas cosas buenas. Amen. Amén. God's kingdom is full of actions. Pero el reino de And Dios está life. lleno de acción y de vida. Amen. Amén. So we have all different measure of faith La palabra también dice que todos tenemos diferentes medidas de fe given to us que se nos ha sido dado. according to the calling, Pero dice que es de acuerdo a tu the llamado, mission you have in life. a la misión que tienes en la vida. Amen. Amén. Then it's your responsibility Entonces es tu responsabilidad to use that faith usar tu fe and act on that y faith. actuar de acuerdo a esa fe. Then it's growing. Y ahí va a empezar a crecer tu fe. So it doesn't matter if I have a great calling Entonces no importa que yo tenga un gran llamado, for great influence, de repente una gran influencia en algún but I lugar, don't act on this faith, pero si yo no actúo en esa fe, so it will not grow. no va a crecer. Another have a not so big calling, Y hay gente que no tiene un gran llamado but they act on their faith, y ellos empiezan a actuar en más and their fe faith is growing much more y su fe empieza a crecer más, because they are faithful porque son and fieles they are acting. y son gente que actúa. Amen. Amén. Then it's about pleasing. Y también la fe se trata de complacencia. Amen. Amén. It's about pleasing. Eso se trata de eso. Who are we going to please? ¿A quién vamos a complacer? Who is important to please? ¿A quién nos interesa complacer? It belongs to God, so it must be to Him. Si pertenecemos a Dios, debe ser a Dios al que vamos a And the complacer. second Y segundo, is my wife. la segunda es mi esposa. That's what the Bible is La saying. Biblia dice. The Bible is talking about the sexual, like you have a responsibility to please your wife Ajá. Cuando in the sexual area, cuando la palabra de Dios habla del matrimonio en el área sexual, and the same the dice other way. que no te niegues, sino que debes complacer a tu esposo y también el esposo complacer a la esposa. But if the enemy is working through my wife Pero ¿qué pasa si el enemigo empieza a trabajar a and través de mi she wants esposa? me to do something wrong, Y ella quiere que yo haga algo malo, I must not please her in that way, in that area. entonces ahí yo ya no la voy a complacer, But I need to understand my wife, pero sí necesito her entender needs, qué necesidad tiene. and that she's pleased Y tengo que ver que ella esté in satisfecha, life and with the complacida relation. en su Yeah. vida, en la relación, en todo. But many times, people they are bound and feel obligated. Sí, pero muchas veces la gente está atada y se siente obligada. I have to please my leader. Es como que, por ejemplo, con su líder, "Ay, tengo que I complacer a have mi to please líder, my mother. tengo que complacer a mi mamá." It's not like that. No es de eso, no es así. No Number debe ser. one, Número uno, we have to please Jesus. tenemos que complacer a Jesús. Amen. Amén. And sometimes the enemy is using others, even family or friends or like others, Sí, y vamos a ver que a veces el enemigo va a usar familias, líderes o quien to sea, try to hinder you. amigos, para tratar de obstaculizarte. Yeah. So in that way, Ujú. Así que de esa forma we are here to please God. tenemos que saber que estamos aquí para complacer a And Dios. when they were preaching the gospel Cuando antes predicaban la palabra, in the Acts, en el libro de los Hechos, and the spiritual leaders came, y los líderes The government espirituales venían y the también spiritual leaders say, "We command you not to speak in that name, and speak the gospel, preach the gospel." cuando querían detenerlos, venían los líderes del gobierno, le decía, yo te ordeno que dejes de predicar They're en el not nombre de afraid. Jesús. Ellos no temían. You can say, is it more important to please God or people? They said. No, le decían, no tenemos que temer. Más importante es complacer a Dios que a los hombres. And they want to continue to please God. Y ellos querían continuar complaciendo So- al Señor. In Hebrew 11:6. Y ahora vamos en Hebreos 11 al versículo 6, donde dice, más adelantito, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Yeah. Amén. So to please God and
that we can love God, Ujú. it's impossible without faith. Exacto. Entonces, si tú quieres complacer a Dios, amar a Dios, es imposible sin fe. Amen. Imposible. Also that we are depending on Him. ¿Y qué significa? Que tienes que aprender a depender de Él, That is like a trust to Him porque esa es la confianza que debes tener en Él. through your Amén. circumstances. En medio de tus in life. circunstancias, en medio de cualquier cosa, situación de tu vida. Amen. Amén. Amén. For he that come to God Ujú. must believe that He is. Amén. Porque luego dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Yes. Amén. Is God in your situation? Y tienes que creer también que si Dios está en tu situación, Does He see your situation? que Él está mirando tu situación. Do you believe that? ¿Tú crees eso? Or you find other to trust? O de pronto digo, ay no, pero Dios no Now in está. this thing, I don't trust you, God. Entonces te vas a buscar a otra This persona. is too much for you. Entonces significa, no sabes que Señor no I confía have en to ti. fix this Creo que esto es myself. demasiado para ti, lo voy a hacer yo mismo. Some people, they don't trust people, other people, Y hay gente que no confía en otra gente. and they have problems to trust God. Y por eso tiene problemas para confiar en Dios. Living in fear like only myself. Ajá, entonces empiezan a vivir en temor y dicen, no, yo solo confío en mí. No confío en nadie. We have to open our hearts. Entonces es importante que abras tu corazón. Amen. Amén. And then he said that He reward those who diligently seek Him, continuously seeking Him. Ajá, entonces aquí hay una promesa. Dice, y que tienes que creer que Él recompensa a los que le buscan. En la versión en inglés dice, a los que continuamente le están buscando. He continuously reward you. Entonces, ¿qué significa? Que Él va a continuar How He is rewarding recompensándote. you ¿Y cómo te va a recompensar? in progress, En progreso, te da in progreso. richness, Dice que te da riquezas, in peace, te da paz, in joy, te da gozo, in te da happiness. felicidad. Amén. But you don't know my circumstances, Y Taya. de pronto me vas a venir a decir, ay, no, Tarea, es que tú no conoces lo que yo estoy pasando. It's not about that. No se trata de eso. You can feel His richness and happiness. Tú tienes que sentir la riqueza, la felicidad And dentro we'll de tu see that later corazón. here in the Word of God. Amen. Amén. So, what is the nature of faith? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la fe? It's see possibilities Es ver posibilidades where others not seeing it. donde otros no lo ven. The nature of faith. La naturaleza de la fe. It's speaking. Habla. It's speak according to the will of God Ujú. and according what you You believe. believe. Amén. Yeah. Entonces, la fe que necesita moverse en palabra. Así es, la naturaleza es hablar. Dice, por cuanto creí, yo hablé. Entonces tengo que hablar. ¿Qué tengo que hablar? La palabra de Dios. Tengo que hablar lo que yo le creo a Dios. Mhm. And the faith is continuing. Y dice que la fe It's not continúa. stopping. Continúa But I trabajando. cannot see anything. No se detiene. I have talked of this for years now. Y ya, tú vas a decir de repente, ay, pero no veo I have nada. waited for years. Tengo esto abierto, mi Where is negocio, de repente hace muchos It's años. in your heart, No veo nada. and it's God's heart, Pero lo que está and pasando, it's on the way from heaven está pasando en tu corazón. down to the Dios earth. está trabajando y pronto desciende. Big things can take time. Grandes cosas toman tiempo. I heard about people. Yo he escuchado de They gente, have been praying for grace han estado orando por gracia for 2 years, 3 years, 2, 3 años, every day, todos los días, todos los días, todos los días. and then it's coming. Y de pronto viene la Very gracia de powerful. Dios y poderosamente desciende. Amen. That's Amén. how it's working. Así trabaja. Amen. Never give up, Así que yo te digo, no renuncies, It's nunca continuous. renuncies en lo que estás haciendo. because it's tested. Ajá, porque Dios te está probando. Amén. The faith is tested. Porque la fe es probada, It's something valuable. porque es algo valioso. The enemy is afraid of faith. Algo que el diablo le tiembla más es a la fe. He is afraid of authority, Él le teme a la autoridad. and he cannot conquer love. Y algo que no puede vencer al enemigo es el amor. Amen. Amén. Amen. So, Vamos a continuar. yeah.
Then we have the next is the test of confession. Y lo siguiente que Dios va a probar, luego de probar tu fe, va a probar tu confesión. If you're very early to confess to others Ya, si tú te adelantas, publicly, si tú te adelantas a confesar a otros públicamente, then it will be tested. va a ser probado. It's like, okay, I confess this, Porque vas a decir, a ver, yo confieso eso. test it. Es como que le digas, And the pruébeme. enemy will come and test it. Y el enemigo va a venir a probarte. And God will allow the enemy to test it. Y Dios va a permitir que el enemigo te pruebe. Because you are confessing. Porque tú estás hablando. So it's right to test it. Entonces va a tener un derecho de ser probado. Amen. Amén. That's why it's good to proclaim it Por eso, when your faith is mature. exacto. Por eso es importante que tú confieses proclamando la palabra, pero cuando tu fe sea madura. Sometimes God is speaking to people Algunas veces Dios le habla a la gente and they're very early to speak it out, y de pronto ya la gente se emociona y empieza a hablar. and the enemy is coming to catch it Inmediatamente el enemigo viene y los atrapa. because it was not established. ¿Por qué? Porque todavía no se ha cimentado So, la palabra, no la that- estás viviendo. That is important. Entonces es importante que vivas la What we palabra. are confessing is the word of God, Entonces es importante que confieses la palabra de Dios and we confess faith. y que hables fe Amen. Amén. Amen. conforme a su palabra. So we see its benefits and rewards. Entonces vamos a ver que la fe trae beneficios y We have recompensas. benefits, Ujú. but we are talking about the peace in heart, Por ejemplo, estamos hablando de paz en the el corazón, happiness. la felicidad, When others are worried, la gente está preocupada. we say, "Oh, it's a great time to live in." Entonces tú empiezas a decir, pero estamos That's viviendo what un I'm tiempo saying. I'm importante. so happy to live in Yo this estoy time. feliz de vivir en este tiempo. Oh, it's so terrible in the world. Y hay Wow. gente que te va a decir, pero si es terrible en el Another mundo, war. hay guerra, Yeah, war. ay, hay crisis. No, you can see that God is dealing with His people, Pero lo que tenemos que ver es que Dios va a tratar con la that they gente can have progress. para que ellos progresen. There is a promised land, physically promised land. The name is Israel, Hay una tierra física, una tierra prometida física que se llama and there Israel. is a promised land in the spiritual, Pero para nosotros hay una tierra prometida espiritual, compared to Canaan. comparado a Canaán. Amen. Amén. The land of the promises. Dice, la tierra de las promesas. Amen. So to reach there, the God is cleansing our hearts Entonces, para llegar a ese lugar, Dios tiene que limpiar tu corazón and take us totally into the promised land. para que te lleve totalmente a la tierra prometida. So the church is raised up now Entonces, la iglesia se está levantando in the ahora, promised land time. en este tiempo de tomar la tierra God prometida, is raising up Israel porque Dios está levantando a Israel to allá, take the promised land back para tomar su tierra prometida and to conquer every enemy. y para conquistar a cada enemigo. Amen. Amén. That's what's happening. Eso es lo que está pasando ahorita. No one can conquer them. Nadie los puede vencer. You can take the three biggest armies in the whole world Mira, tú puedes levantar and send it against Israel, todos los más grandes ejércitos del mundo y enviarlos and contra they will Israel. lose. Van a perder. Van a It's perder. like that with our lives and the Christian church. Y lo mismo es contra la iglesia. We are conquerors. Nosotros somos más que And it's vencedores. so important that we put this in our Y mind. es importante que tengas eso en tu We mente. are living in a very exciting time. Estamos viviendo en el tiempo más If you sorprendente. don't have faith, you cannot see it. Si tú no tienes fe, no lo vas a ver. And suddenly submitted to other spirits. Entonces de repente te sometes a otros And so espíritus, all these negative words. te sometes a palabras negativas. We are not supposed to be focused on what the enemy is doing No estamos llamados a enfocarnos and talk about what the enemy is doing. en lo que el enemigo está haciendo ni hablar de eso. We are here to talk about what God is doing Nosotros tenemos que estar aquí para hablar de lo que Dios to está conquer haciendo, this world. de cómo Dios está We conquistando are el the mundo. kingdom of God. Nosotros somos el reino de We are Dios. more than Dice conquerors. que somos más que We are vencedores. united in Christ Estamos Jesus. unidos en Cristo Jesús. We have got everything we need. Dice que en Él tenemos For todo lo this que time. necesitamos en este You tiempo. are born for this time. Dice que hemos nacido para este tiempo. God is searching for people Y Dios está buscando that can be gente different. que sea diferente. Because you can follow the people, Porque puede seguir otra gente, the like la multitud. multitude. Yeah. Exacto. Hay gente que sigue, como dicen, las masas. Yeah.
And you will be like the multitude. Tú vas a ser una oveja más de las Even masas. they don't need to know where they are going. Y ellos no saben ni a dónde No, where van. you go, I don't know, I follow the flock. Tú vas a decir, no sé a dónde voy, pero yo lo sigo. That is not the way to live. Esa no es la forma que debemos vivir. Your life has a meaning. Sí, tu vida tiene un God has significado. put a dream and something into your heart. Dios ha puesto algo en tu corazón. That is personal. Y eso es algo personal en cada uno. I cannot follow her or like do exact the same as her. Por ejemplo, yo no voy a seguir a ella y hacer exactamente lo que ella hace. I have to be true to my own vision, Ajá, yo tengo que ser verdadero en mi propia to my misión. own mission Y tengo que seguir mi that God has misión. given. Cumplir mi That is misión. my responsibility. Esa es mi responsabilidad. And some people, they are like, oh, you heard what he's doing. Oh, what's Sí, what hay she's gente doing? que se la pasa mirando. Mira lo que está haciendo. I have to see, what are they doing? A ver, ¿qué están haciendo allá? And you don't see what you yourself are doing. Y no están viendo lo que ellos But the tienen que truth is hacer. you are doing nothing. Y la verdad es que no están haciendo nada. With what God has given you. Entonces tú tienes que hacer algo con lo que Dios te ha dado. Jesus said to the disciples, even the disciples, Sí, Jesús le decía a los discípulos, Jesus, le decían Jesús. what will happen with John? Por ejemplo, Pedro venía y le decía, ¿qué va a pasar con Juan? What's ah? happening? ¿Qué le va a pasar? ah? Not your business, he said. Jesús le decía, eso no te importa a ti. Follow me. Tú sígueme a mí. That's where we're going, okay? Ajá. Entonces así es como... We have one business, your business, Exacto. my business. O sea, encárgate de tu negocio, encárgate de tus cosas. So, Que I have No te- decided to follow he decidido Jesus. seguir a Cristo. Amén. That's our mission. Amén. And to shine. Yeah, there is a phrase about that. Yeah. Sí, en otras versiones dice, no metas tus narices en la vida de otros. Prácticamente. Amen. Amén. Yeah. We see that benefits is the family is blessed. Vamos a ver que una de las bendiciones de la fe van a ser bendiciones familiares. It's costing. Las bendiciones familiares cuestan. And suddenly you decide, I have decided to follow Jesus. De repente tú empiezas a cantar y a ponerte, And the ¿no? family say, oh, how wonderful. Tú vas a decir, yo he decidido seguir a Cristo y de pronto toda tu familia se te viene en contra. Wonderful if they say that. No, sería hermoso que digas, ay, qué maravilloso That es is seguir a Cristo. almost a miracle. Ese sería un milagro. But oftenly they are like, what? No, de repente van a decir, ¿qué? You decided not to follow the flock, ¿Qué? ¿Has decidido no seguir a la the masa? family tradition? ¿A las tradiciones Or you familiares? make a rebellion? Estás en rebeldía. Yes, it's a rebellion for the kingdom of God. Así es, estamos en rebeldía contra el We are sistema not del bowing mundo. for these spirits. No nos sometemos a otros espíritus. We are not bowing for this attitude No nos sometemos a otras that actitudes. is in the world. A las actitudes del mundo. Amen. Amén. So it's moving in faith in cooperation with the Holy Spirit. Entonces, moverse en fe, tienes que cooperar con el Espíritu He is Santo. helping us. Él nos va a ayudar. He's helping you. Él te va a ayudar. So we are using our faith in mission trip. Por ejemplo, hemos usado nuestra fe en el We are viaje de misión. depending on the Holy Spirit to lead us, Hemos dependido del Espíritu Santo que nos dirija and He is helping us, y Él nos ha ayudado. and He has anointed us Y Él nos ha ungido for your mission. para la misión. Amen. Amén. Special anointing for your special Si mission, tú tienes una misión especial, vas a tener una Amén. unción especial. because you can do all things through Christ. Porque la palabra dice que podemos hacer todo en Cristo que nos It's more fortalece. than the natural Porque power. es algo que necesita un poder Ability. sobrenatural. Then we could go into a organization, help organization. Puede ser que vayas a la organización de la salud. It's good that people have love. O es bueno que la gente tenga They want amor. to help, De repente a una organización de ayuda. but with the Holy Spirit, it's powerful. Pero con el Espíritu Santo la ayuda es poderosa. It can transform a whole community. Porque puede transformar a toda una Amen. comunidad. Amen. Amén. We will at the end we will go to Acts 16:4. Para finalizar vamos al libro de Hechos 16. Hechos 16. Like an example. Este es un ejemplo, ¿ya? ¿Qué Yeah. versículo? Which verse? It was a mission 4 4 and 5. 4 and 5. Okay. Entonces vamos a dar un testimonio aquí justo de lo que pasó con la iglesia en ese tiempo. Y vamos a leer el versículo 4 y 5.
Versículo 4 dice, al pasar por las ciudades les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardaran. 5. Así que las iglesias eran, dice, animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amen. Amén. So they were traveling to the churches Así que ellos viajaban con and iglesias, they were teaching them viajaban a otras iglesias, les Preaching to enseñaban, les predicaban. what the apostles in Jerusalem. Sí, dice que lo que los apóstoles en Jerusalén So Paul was cooperating le enseñaban. Pablo cooperaba con and they ellos. were agreeing what is the sound doctrine and teaching. Y estaban de acuerdo en enseñar la sana doctrina. Amén. So they become healthy churches, Entonces, ¿qué dice? Que healthy empezaban community a ver iglesias saludables, iglesias que crecían with right order, en el orden with correcto, blessing, con la bendición. and with growth. Dice que God was giving growth. se multiplicaban, aumentaban en número cada día. So its decree is an official order issued by a legal authority. Así que un decreto es Decree, official order issued by a legal authority. allá, es el orden oficial dado por una autoridad, Mhm. el decreto. In verse 5, and so were the churches established in the faith and increased in number daily. Ujú. En las iglesias, obviamente dice que eran animadas en su fe y eso les daba que se multiplicaran. Amen. Amén. So the aim was that the churches was established in faith. Entonces, ¿cuál es el objetivo primero? Que la iglesia se establezca en la fe. So without faith, you have doubt, without doubtful people, Exacto. Si en la iglesia tienen dudas, no hay confianza. you can ask them one day, what do you think about that? Entonces, por ejemplo, hay gente que le pregunta, a ver, ¿qué piensas de esto? Ah, I think it's good. Ya, yo sé, creo que está bien. Yeah, 1 week after. So, Una semana después, what do you think it's good? sigues pensando que It's está bad. bien. No dice, no, está mal. They're like a wave. Entonces están como la There's a wind ola, blowing. así, Wind of the time. así como un viento. Se van Wind para of aquí, means. se van para allá. Oh, the wind is blowing there. Okay, I follow the wind. Ajá, entonces se mueven como el viento, dice, como una hoja que se la lleva el viento. It's not good. Eso no es bueno. But there is a wind of the Spirit, Hay un viento del Espíritu, the Holy Spirit. que es el Espíritu We Santo. connect to that one. Ese sí, uno se conecta And con there el is viento del unity. Espíritu. Ahí hay unidad, And there is progress. ahí hay There's progreso, no stress. no hay estrés. Amen. Amén. So I was there in Pura, yeah. Así, estábamos en Piura. Yeah. We were in the waves. En las olas del mar. So I'm looking for the waves. Dice, yo estaba buscando las olas. And if I can surf, Yo dije, ay, voy a ver si puedo even surfear. without this surf No board, tenía esa tabla de surfear. I know if I am in the right time, Yo sé que si yo entro en el tiempo in the right correcto, place, en el lugar and if correcto, I like push at the same speed, ajá, y entro a velocidad, even possible to float on this surfing. ajá, yo empiezo a flotar en esa ola And de it's surf. taking you many meters without any effort. Ajá, y sin esfuerzo, te lleva You're riding this wave. muchos metros. Es como que montaras la ola. And that's the will of the Holy Spirit. Así es el viento del Espíritu That Santo. we will ride this wave in Ajá, this que tú time. estás así. No hay esfuerzo. It's te over the lleva y circumstances. estás sobre las circunstancias. Amen. Amén. Then in the story, they were going in a mission trip. Es story. Yeah, the story of Paul Allá, en la historia de and Pablo, Silas and Timotheus. ajá, aquí estaban yendo en una misión, Timoteo acompañando a Pablo y a Silas. Yeah. So they were going to the churches Ellos iban a visitar las and they iglesias were continuing. y dice que And continuaban, they wanted to preach. ellos predicaban And it was so closed. They were so closed. y estaba tan cerca, Such resistance. no, tan cerrado, con resistencia. Why? ¿Por qué? The Holy Spirit said, I don't want you to preach here. El Espíritu Santo les dijo, no quiero I predicar don't aquí, allow you. no te permito que Because they were prediques acá. so depending on the Holy Spirit. Entonces, porque ellos dependían tanto del They could Espíritu not Santo, preach. ellos no podían predicar. So they went to the next. Entonces fueron a la siguiente ciudad.
stopped. Could cerrado, not. detenido, no se podía. And then in the night he has a dream. He has a Sí. vision. Entonces en la noche Pablo tuvo un sueño, una visión. There was a man in Macedonia. Había un hombre en Macedonia Come and help us. y decía, ven, Come ayúdanos, help us. ven, ayúdanos. You see, someone was praying Entonces alguien estaba orando and heaven responded. y el cielo respondió. And they sent them over to Entonces Macedonia, los envió de desvío a to the place Macedonia. of Philippi. Entonces fueron a un lugar de Filipo, So they went to the river, fueron al río, and there were people in the river, Había- especially women, gente en el río, especialmente mujeres, and they prayed. y ellos oraron. They were doing that every day. Dice que lo hacían todos los días. And then there was a woman that was receiving the word of God. Y de pronto había una mujer que She recibió became la a palabra de disciple. Dios, se convirtió en una discípula. And then there was someone who was prophesying. De pronto alguien empezó a profetizar. Yeah, these are the servants of the mighty God, God's mighty Y servants, decía, estos son los siervos poderosos, no, los siervos del Dios preaching a Todopoderoso. message of God Predican el mensaje de Dios every day todos los días, todos los días. when they were walking there. Cuando ellos están caminando. Sounds good. Suena bien que alguien diga eso, ¿sí o no? Sounds good. Suena Wow, bien. a prophetess. Wow. Prophet. Parece una profeta. But in Paul, there was something wrong here. Pero Pablo detectó algo malo en su corazón. It was a principality, Era un holding the principado whole area, atando toda la región was coming against them. y venían contra ellos. And it was like, if they believed that Si ellos hubieran creído esa palabra que and dijo submit to ella that y se hubieran sometido a eso, as a truth, que como lo hubieran recibido como verdad, they could be tricked hubieran sido engañados. and they could not have helped that place. No hubieran tenido ayuda en ese lugar. But Paul said, Pablo dijo, I command you in the name of Jesus Christ, get out of her. y él dijo, en el nombre de Jesús te ordeno, espíritu de adivinación, que salgas de ella. And that spirit Y ese espíritu salió. of divination Ajá, and, de and adivinación, false prophecy was de leaving her. falsa profecía salió. And she lost that. Y ella perdió. We have seen it in mission trips. Ella perdió su poder. There are people that they have, even in the church, Nosotros hemos visto en los viajes de misiones y aún en they have iglesias, ability to see in the spirit, tienen habilidad, el don de ver, en el like a third eye. pero es un tercer ojo abierto And that was inheritance from the mother y era herencia familiar into witchcraft. de la madre que venía por And brujería they are using this y lo usan. as they have problems in their life. Y tienen problemas en su vida. And so we have to take authority Entonces nosotros tuvimos que tomar autoridad, and throw out this. sí, y echar fuera eso. And in Argentina there was a man with several powers. En Argentina hubo un hombre con muchos poderes And we broke these covenants and these powers. y en el nombre de Jesús quebramos todo poder, todo pacto que tenía And he lost it y perdió su poder. because we must be connected to clean source. ¿Por qué? Porque tenemos que conectarnos con las fuentes That is from limpias God, que vienen de not from Dios, other spirits. no que vienen de otros espíritus. So we have to discern. Por eso tenemos que discernir. So there became a reaction. Entonces, de pronto hubo una reacción. In the spiritual world, it was like freedom, a breakthrough in the spirit. Ajá, en el mundo espiritual hubo como una explosión que trajo libertad. And these people behind that woman, Y la gente que está detrás de esa mujer they were making business on this prophecy. dice que hacían negocio con la falsa profecía de la mujer. So they lost their income. Entonces perdieron no solo el poder, sino el ingreso que les daba. So when God's kingdom is going forward, Entonces cuando el reino de Dios avanza, it crushes these systems in this world. entonces va a romper la resistencia del This mundo. demonic Esas, strongholds is falling, esas fortalezas demoníacas caen and that is creating reaction. y eso va a crear una reacción. Amen. Amén. So your faith is creating a reaction. Entonces tu fe va a That crear was happening here. una reacción. So they took them Ajá, eso ocurrió to the también. local government, Eso ocurrió ahí, los llevaron al gobierno Accused local, los acusaron, and then it ended with they were hit luego Right. los golpearon, with woodstocks. ajá, los golpearon, los azotaron. It like a wipe or like
but with stocks, it's very hard. You can even break bones. Exacto, no con que cualquier cinto, sino con cosas que te arrancan la piel, te dañan. So, and then they put them into jail, Y de ahí dice que los metieron a la cárcel. into the inner darkest Y place. dice que en el lugar más profundo los pusieron. You have breakthrough Tú tienes and rompimiento, victory, rompimiento, And then victoria en you el are reino de hit Dios. De pronto and te put into the darkest te place. golpean y te tiran and al into pozo chains. más profundo con cadenas. What is that? ¿Qué es eso? It's the reaction, Esa es la reacción del and it's mundo the progress espiritual. in the kingdom. Pero significa que en el reino de Dios estamos That progresando. is the part of the cost. Ese es el costo, el precio. But inside them, Pero dentro de there was ellos peace, había paz, light, había luz, so much light that was lighting up. había tanta luz que se empezó a iluminar el lugar. They were sitting there Y estaban sentados ahí, in así, chains, en in cadenas, darkness. en la oscuridad. Now it's good time to pray. Entonces dijeron, este es un buen They were tiempo praising para orar y para alabar And al they became Señor. so thankful. Dice que estaban tan We agradecidos. praise you, Jesus. Decían, te Thank you for alabo, this Señor. wonderful victory. Gracias por You're la on the throne. We victoria. love you, Te Jesus. amamos, And they were Señor. singing Te like we were exaltamos. Y doing. empezaban cantando. And then Y de the pronto earthquake was coming. dice que vino un terremoto. Amen. To this morning there was an earthquake. Hoy día en la mañana hubo un terremoto. Yeah, the bed was shaking. Bueno, lo mismo nos pasó porque estábamos But he alabando al was Señor. shaking, all open, the doors open, Pero the ese, chains open, pero ese terremoto trajo que se rompieran las cadenas, que se abra la all prisión. prisoners free. Los prisioneros fueron libres. Yeah. It's so powerful. Así de poderosa es. And this man that was God, the boss of the guards, Ya. Y el jefe de la prisión everything was open. dice, todo está It's abierto. a shock. Estaba en shock. Now they kill me. Ahora me van a Better matar. I kill myself. Entonces mejor me mato So a mí he mismo. was taking the sword, Sí, tuvo la ready espada. to kill himself. Estaba dije, no, acá me suicido. And then maybe they could say, no, we get our revenge, Claro, porque él pensaba que iba a tomar venganza. our enemies. Ajá. No. Dice, de pronto ellos se van a convertir en nuestros enemigos. Ajá. Paul, he has love for that man. Pero Pablo le dijo, detén, Don't do it. no lo hagas. We are all here. Estamos aquí. Everything is well. Todo está bien. And then he was shaking Entonces el hombre estaba and he was temblando, giving himself to Jesus y él entregó su vida a Cristo. together with his whole family. Y junto con toda su You see? familia. Amén. I mean, if you have faith Si tú tienes fe and praising the y Lord le alabas al Señor in every en situation, toda situación, God will change your situation. Dios va a cambiar tu situación. Amen. I will bless your family. Yes, and that will bless you. He blessed his whole family. Y va a bendecir a toda tu familia. And then they continue. Dice que continuaron. And at the end, Y al final, the time we are living in, el tiempo que estamos viviendo it's a difficult time. es un tiempo difícil. So God needs someone to raise up Entonces que Dios necesita a alguien que se levante, His church, su iglesia, to shine, para que brille, to have faith, para que tenga fe, to rule with Jesus. para que gobierne con Jesús. Because we can see all what is so bad. Porque todos los días vemos Oh, todas the las politics. cosas malas, la Oh, política, they are so corrupt. ay, tan Oh, there are corruptos, so bad things. ay, Oh no, tantas there is cosas war. malas, hay guerra por acá, And the crisis por allá, economy is hit. la economía no ayuda. And now also about this sexual immorality. Sí, hay sexualidad inmoral por todos We can lados. talk how bad it is. Empiezan a hablar mal. That's not what they will need. Eso no es lo que They necesita la need gente. examples La gente necesita ejemplos. to raise up. Gente que se They levante. need solutions. Y necesitan soluciones. Maybe that the people of God is so used that we are in minor, not so many, Ajá, la not gente- so much influence. Sí, lamentablemente la gente de Dios siempre se ha visto como la minoría, ¿no? That we accept these things Y que tenemos que aceptar las cosas. and we are not ready to be the answer. Ajá, y que no estamos listos para hacer la But I respuesta. speak prophetic. Pero yo voy a hablar This is the proféticamente. time for Este us es to el raise up tiempo para and to levantarnos be the answer y ser la respuesta. because it's bad.
porque es malo But it's getting more bad, y se va a poner peor la cosa. and they will look for answers. Y ellos van a buscar And the respuestas people, en el and the mundo. people, and the places that God is visiting, Entonces, los lugares que Dios va a visitar, there will be people with wisdom, va a haber gente con sabiduría, Christian, cristianos sabios, that will help even the politicians. que aún van a ir a ayudar a los políticos. So in Ambato, the contacts we have there, Por ejemplo, los contactos que tenemos en Ambato, they have high contacts in health sector, ellos tienen hospital sector, exacto, contactos en altas esferas de la salud, political sector, de la política, education, university de la sector. educación, del campo de la universidad. Amen. So we should be the people Entonces nosotros debemos ser la gente to show the solutions, que vamos a mostrar las soluciones a ellos. and also about the economy. Y también en la economía. When the economy is crashing, Cuando la economía se venga abajo, colapse, will it crash for you? ¿se va a colapsar para ti? No, no, No. no. If we are connected to the worldly system, Si te conectas con el sistema del mundo and if we are accepting y si tú and aceptas believe in that, y crees en el sistema del we will mundo, crash. ahí sí va a colapsar. But if we believe in God Pero si tú crees en tu Dios and that He will bless us, y de que Él nos bendice, that He will reward us, de que Él nos and recompensa also to pay for the revival all over the world y que aún Él va a venir a and for pagar the need. por el avivamiento y la necesidad de todo el Because mundo. if the people are giving the money to the terrorists, Porque si hay gente que le da dinero a los terroristas, Trump he said that don't do it, don't give Iran this money, por ejemplo, el expresidente Donald Trump decía, don't do this no deal. le den dinero a Irán. Oh, they don't care. Y al gobierno no le He importa. stopped it. Él detuvo. One of the first things that Biden was doing, ¿Y qué hizo el siguiente presidente? oh, we must start to support Iran with billions, Volvió a apoyar give them billions, a Irán con billones so they are not making this atomic bomb. para que no hagan la bomba atómica. It's just nonsense. No tiene sentido. What they were doing is they feeding Hezbollah, they're feeding Hamas La verdad es que ellos están with alimentando weapons because they got money. a los movimientos terroristas, ¿no? Hezbollah, al Hamas y a todos. And same in Norway, that let us give Palestine, Gaza money. Pasa lo mismo en Noruega, que apoyan a los terroristas y al pueblo de Palestina, más que... And Norway is the leader of all these giver countries, Sí, de todos los países que dan más dinero a los terroristas, putting billions to Noruega Hamas. le envía billones a los Hamas. What are you doing? ¿Qué están haciendo? They're making weapons Están haciendo armas. like a terror network, Tienen una red de terrorismo, just for war solamente para hacer and guerra. hate. Odio, expandir odio. Yeah. It's wrong solutions. Eso no es la solución. Someone has to speak the truth. Alguien tiene que hablar la verdad. Yeah. Exacto. So the world is in need of help, Exacto. El mundo necesita ayuda. and we are called to grow in this time Y estamos llamados a crecer en este and to tiempo take position in this time, y tomar nuestra posición. like Daniel, Como Daniel like en Joseph. Babilonia, como José They en became the Egipto. solution. Ellos fueron la solución en su tiempo. Moses. Moisés, We are in the same con el time. sistema de We are Egipto. the end time. Estamos en el mismo posición. That's the mindset we Estamos must have, en el and this final de is the los faith we must have. Ajá, estamos en el final de los tiempos. Amen. And what was the word to Peru? Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad y Mm. nuestra actitud. What is the word to ¿Cuál es Peru? la palabra que Dios siempre le ha hablado a Perú? Sí, sí. Levántate, resplandece, Ya, llega tu luz. ya, Isaías 61. Amen. Isaías 60. That's God's will. Esa es la voluntad de Dios para Perú. That the kingdom of God, a revival will come to Peru, and the whole Peru will be blessed. Exacto. Entonces, que el Perú se levante para que venga la gloria de Dios, el avivamiento, y ahí el Perú va a traer un rompimiento. Also to raise up and shine. Pero dice también que se levante y que brille. Never forget you have a greatness in you as a people. Como peruanos no debemos olvidar que As a dentro de nation. nosotros tenemos una grandeza dentro de nosotros. Not submit to other spirits, No someternos a otros espíritus, other countries a otros países that was trying to steal from you, que han estado siempre to robando, take advantage of you. tomando ventaja de nosotros.
Amen. Amén. So that's what we believe. Eso es lo que creemos. And that is not for selfish for Peru. Y eso no es para que Perú sea God is not egoísta. selfish. Dios no es We egoísta. have not to be selfish. No podemos ser egoístas. So God wants to bless the other countries, Porque quiere que Perú bendiga a otros países. even Chile. Aún Chile. Even Chile. Aún Chile. Bless your enemies. Bendice a tus enemigos. Amén. So thank you, Heavenly Father, Gracias, Padre for this Celestial, por word esta of palabra faith. de fe. We believe you. We believe your word. Creemos en ti, en tu palabra. And thank you that this word is blessed Gracias porque esta in palabra our heart. está en nuestro corazón y es de bendición. So help us, Holy Spirit, Ayúdanos, Espíritu Santo, to act on it, para poder actuar conforme a esta to palabra, walk on it, para caminar and to encourage each other conforme a tu palabra, and help each other as a body of animarnos Christ. el uno al otro, ayudarnos, Señor. I bless this flock, Señor, bendecimos and a I speak multiplication este pueblo, Señor, y and declaro growth in the knowledge of multiplicación Jesus, y que van a crecer más en el conocimiento de Cristo Jesús, and revelation of the kingdom en of la God. revelación del reino de Dios. I bless this nation. Señor, bendigo esta I speak nación. to the nation that it will raise up and shine. Señor, declaramos que esta nación se Be va a a blessing levantar, in Latin America. resplandecer y va a ser And una for the other bendición nations para in Jesus' Latinoamérica mighty name. y para muchas naciones en el nombre de Jesús. We thank you, Lord, that nothing can stop you. No resistance, no religious systems, no antichrist system. Gracias, Señor, porque nada te puede tener, ni un sistema religioso, ni sistema del anticristo. Bigger than he that is in us. Porque mayor es el que está en That's in nosotros the world. que el que está en el mundo. Abba, Father, we En el give you nombre de praise, Jesús. we give you Te damos thanks. gloria a Dios. Thank you.